Un tiempo para reflexionar en lecciones para tu vida, para tu vida, para tu vida, para tu vida. Alabado, glorificado y exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Quien le saluda con aprecio y con cariño, un servidor Ismael Carvajal. Hoy en Lecciones para tu Vida vamos a estudiar el significado de la cruz. ¿Cuánto significa la cruz para todo aquel que cree en Jesucristo? ¿Cuánto se dio allí? Pues vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien nos ayude a comprender este profundo significado. Oremos. Padre eterno, aquí estamos delante de tu presencia, suplicándote que el poder del Espíritu Santo en esta mañana sea nuestro maestro al estudiar esta lección para nuestra vida. Que podamos ser guiados al profundo y solemne significado de la cruz y podamos encontrar en ella al Salvador, a aquel que entregó su vida, y podamos entregarle nuestra vida a Él para que Él sea nuestra vida eterna. Guíanos, acompáñanos y enséñanos, oh Dios. Queremos oír tu voz en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, como lo decía en la introducción, la cruz del Calvario tiene un profundo significado. La cruz se ha convertido en el símbolo de la mayor expresión del amor de Dios, pues fue allí en la cruz donde Cristo derramó su sangre y su vida por el pecador. No porque en sí la cruz tenga algún poder. La cruz solamente es el significado de lo que se hizo allí. Por eso no podemos atribuirle ningún poder especial a la cruz. La cruz solo tiene un significado profundo. Cuando vemos una cruz, recordamos lo que Jesús realizó allí. Y es por medio de la fe que tenemos que ir a aquel a quien murió en la cruz del Calvario. Porque fue allí donde se pagó la penalidad del pecado. Fue allí donde Cristo sufrió la segunda muerte para darnos oportunidad de salvación y de vida eterna. Y es gracias a que un día Cristo murió allí que hoy podemos tener esperanza en Él. A través de los sufrimientos y de su muerte en la cruz se abrió el camino para que todo pecador arrepentido pudiese ser recibido y aceptado por el Padre. Al mirar la cruz podemos contemplar al Salvador que entregó todo, que se despojó de sí mismo y que vino a sufrir para darnos este evangelio tan poderoso y tan sagrado. Por eso quiero que vayamos allí a lo que dice Primera de Corintios. Vamos a ir allí a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 y 19 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cuando se predica de la cruz del Calvario, de la muerte de Jesús allí, y se muestra el panorama de la salvación, para muchos es locura. Muchos no creen en Jesús, incluso no creen que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario, no valoran lo que se hizo allí. Pero para aquellos que aceptan a Jesús es la máxima expresión del amor de Dios, pues allí el cielo lo entregó todo, lo más preciado era el Hijo de Dios. Así que es poder de Dios, porque en Cristo podemos ver que el pecado puede ser vencido. Cristo lo venció en la cruz al morir, al vivir toda una vida sin pecado. En la cruz demostró que el pecado puede llegar a su límite. El Señor le dio muerte al pecado en la cruz, pagando nuestro pecado.
Por eso es sabiduría. Por eso es sabiduría aquel que recibe el mensaje de la cruz. Y aunque la sabiduría del mundo se antepone ante la sabiduría de Dios, el Señor desecha a los entendidos. Desecha a los entendidos, a aquellos que se creen más sabios que aquel que entregó su vida por ellos. Muchos en su propia opinión desechan, desaprovechan, pisotean la gracia del Señor. No valoran lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso persisten en seguir una vida desenfrenada, una vida de locura, una vida separados de Cristo Jesús. No valoran el sacrificio que el Salvador hizo por ellos allí en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Pero dice el versículo 23 y 24 del mismo capítulo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando nos encontramos frente a la cruz de Cristo y contemplamos por la fe a aquel que murió allí, oh mis amados, es la ciencia más grande, la ciencia del amor. Pero también al ver la cruz podemos ver el terrible ministerio de la iniquidad, cómo en la cruz se encontró el amor y el odio satánico, porque Cristo a través de su odio satánico demostró todas las intenciones que tenía de destronar al Hijo de Dios y lo llevó a la muerte. El pecado en el corazón del ser humano, unido y ligado al poder de Satanás, llevaron a Jesús a morir en la cruz del Calvario y demostrar que su único deseo era destronar al Hijo de Dios, llevarlo a la muerte, quitar a Dios de en medio para seguir sus planes diabólicos. ¡Qué tremendo! Pero no obstante, en la cruz Cristo venció, pues pagó el precio de nuestro pecado, para que a cambio podamos tener vida y vida eterna. Y por eso en 1 de Juan capítulo 5 versículo 11 y 12 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso debemos permitirle a Jesús entrar en nuestra vida. Aquel que un día colgó en la cruz ya bajó de allí, ya resucitó, ya ahora está en el cielo intercediendo por ti y por mí. La cruz es solo un símbolo de lo que se pagó en deuda por nosotros, pero aquel que un día murió en la cruz hoy intercede por ti y por mí, para que lo que un día se obró en la cruz pueda ser una realidad en tu vida y en mi vida al permitirle a Él tenerlo en nosotros. Por eso necesitamos cada día tener una relación con Cristo. De nada sirve que Jesús haya muerto en la cruz y finalmente no aceptarle a Él en nuestra vida. No servirá de nada. El significado de la cruz se perderá, porque solo el que tiene al Hijo tiene la vida, pues Cristo tuvo la vida eterna para ti y para mí, allá muriendo en la cruz del Calvario. Por eso en Gálatas capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo expresa cuán grande es para él el significado de la cruz. Y por eso prefiere a aquel que murió en la cruz por encima de todo. Por eso hace un llamado a tu corazón y a mi corazón, a que no despreciemos el grande sacrificio que se obró en la cruz. Y por eso la cruz de Cristo para el apóstol era el centro del evangelio, porque allí se inicia todo. Quien vive una vida de pecado desprecia lo que se hizo en la cruz. Quien se aparta del pecado valora lo que se hizo en la cruz.
Y vean cómo lo expresa en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque la cruz es símbolo de abnegación. Aquel que se entrega a Cristo está dispuesto a morir al mundo y vivir para Cristo Jesús. Por eso debemos estar dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar para ganar a Cristo, quien murió en la cruz del Calvario. Allí la cruz tiene el significado profundo de que debemos morir al pecado para que podamos vivir y resucitar en Cristo Jesús. De lo contrario, nada ocurrirá en tu vida y en mi vida. Y de nada servirá lo que se hizo en la cruz del Calvario. Piensa muy bien la manera en que vives, de la manera en que actúas y de la manera en que tomas lo que Cristo te ofrece por gracia y por amor. ¿Estamos valorando lo que se hizo un día en la cruz? Porque estamos viviendo lejos del pecado y cada día siendo renovados por el Espíritu de Dios. Pues si continúas en el pecado, la cruz de Cristo no tiene ningún significado para ti, porque precisamente en la cruz se muestra y se evidencia cuán terrible es el pecado. Llevó a nuestro Salvador a morir, y si tú participas, si yo participo todavía del pecado, entonces no estoy valorando el precio tan grande que Jesús pagó para desterrar y destruir para siempre el poder del pecado en nuestra vida. Por eso hoy te invito al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo nos lleve a la cruz y podamos contemplar no solamente su grande amor por ti y por mí, sino cuán horrendo, terrible y aborrecible es el pecado, para que aprendamos a aborrecerlo en nuestra vida. Entonces podamos ver a aquel que murió en la cruz y que lo entregó todo, y podamos caer rendidos por medio de la fe y entregarlo todo a Cristo, que hoy intercede por ti y por mí en el santuario celestial. ¿Te gustaría que Cristo perdonase tus pecados, aquellos que pagó un día en la cruz del Calvario, y te diese a cambio vida eterna en Él? ¿Te gustaría que Cristo ahora permaneciese en tu vida? ¿Te gustaría que Cristo viniese hoy a tu vida y tú poder entregarle el control de tu mente y de tu corazón a Él, para que Él te dé el poder para vencer y crucificar ese pecado para gloria de su nombre? Pues si así te gustaría, vea lo que dice la inspiración divina en el libro El Deseo de todas las gentes. Entonces todos los redimidos, como los seres que nunca han caído, hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y para el cielo. Por eso la cruz debe de llevarnos a renunciar lo que el pecado ha traído a nuestra vida. Todo lo que sea pecado, al contemplar la cruz de Cristo, nos enseña que debemos renunciar a todo para ganar a Cristo. ¿Te gustaría vivir esa experiencia hoy si no la has hecho? ¿Qué cosas todavía estás apegado al mundo? ¿Qué pecados todavía tienes ocultos en tu corazón? Renuncia a eso si quieres ganar a Cristo, quien es la vida eterna. Si te gustaría en esta hora, únete conmigo, vamos a orar y pidámosle a Él que nos ayude a renunciar a todo lo que necesitemos renunciar para que nuestra vida pueda estar en paz y podamos ganar la salvación que es en Cristo Jesús. Oremos. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias por esta lección. Te suplicamos que en esta hora nos ayudes. Queremos rendirnos ante ti. Queremos, Señor, aceptar la cruz de Cristo. Queremos estar dispuestos a despojarnos de todo lo que tengamos que despojarnos y seguir a Cristo, tomar nuestra cruz y seguirle cada día, estar dispuestos si es necesario a sufrir por causa de este Evangelio Santo, cuyo centro es Jesús
y su obra de expiación en la cruz del Calvario. Ayúdanos a valorar ese sacrificio y a vivir en santidad para gloria de tu santo y divino nombre. Guíanos a esa experiencia cada día, pues en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, que la bendición del cielo te guíe a compartir esta lección para que otros puedan vivir la experiencia de la cruz en sus vidas. Si te ha gustado esta lección, déjame tu comentario. Me gustaría saber cuánto te sirvió. Y te deseo lo mejor para este día, que el Espíritu de Dios te guíe